Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 23. Noki se quedó mirando el Mangekyou Sharingan eterno de Shin, su expresión ya sombría se oscureció. Mangekyou Sharingan. Apretó los dientes. Tenía un profundo miedo al Mangekyou Sharingan. De joven, acompañó a su maestro, a Konoha en una misión diplomática, con la esperanza de formar una alianza. Pero se encontraron con Uchiha Madara, quien los humilló y los hirió. Shin miró a Noki, sin molestarse en explicar. No había necesidad de explicarle a un enemigo la diferencia entre el Mangekyou Sharingan y el Mangekyou Sharingan eterno. Noki, ¿recuerdas el miedo de ser dominado por estos ojos? Shin preguntó con una sonrisa, tocando deliberadamente el punto dolorido de Noki. Los ojos de Noki parpadearon nerviosos. No pudo sostener la mirada de Shin. Vaya, el gran Tsuchikage está demasiado asustado como para siquiera mirarme. Noki estaba a punto de explotar. ¿Quién no sabía lo poderoso que era el genjutsu del Sharingan? Solo un idiota lo miraría a los ojos. Noki, no me digas que Madara te traumatizó, dijo Shin. ¿Cómo lo supiste? Noki se quedó atónito. Pocos sabían de su encuentro con Madara. Era apenas un adolescente entonces, y Shin ni siquiera había nacido. ¿Cómo iba a saberlo? Eso no importa. Lo importante es que los ataques furtivos son una mala costumbre. Shin miró hacia atrás y pateó a Arsi, que había estado intentando atacarlo, enviándolo a volar. Intentaba sorprenderlo mientras hablaba con Noki. Arsi lo subestimaba. Pensé que no te habías dado cuenta. Kusina y Mikoto llegaron. Habían visto el intento de ataque sorpresa de Arsi y corrieron a advertir a Shin. Pero Shin ya había tratado con Arsi. Kusina, Mikoto, ¿se han olvidado de que tengo el ojo mental de Kagura? Es imposible sorprenderme. Los ojos de Noki brillaron al ver a Kusina y Mikoto. Shin podía ser fuerte, pero sus compañeros no. Liberación de la tierra. Jutsu de puño de roca. No usó liberación de polvo. Dudaba tras su anterior fracaso. El liberación de polvo consumió mucho chakra y no sabía cómo Shin lo había neutralizado. Su objetivo no era Shin, sino Kusina. Kusina miró a Noki que se acercaba, ansiosa por luchar. Pero Shin la detuvo. Kusina, no eres lo suficientemente fuerte para luchar contra él. Kusina no pudo mantener el modo sabio por mucho tiempo. Podría igualar a Noki en modo sabio, pero sin él, no era rival para un Kage en la cima de su poder. Genjutsu. Tsukuyomi. Noki se desplomó. En el mundo real, fue solo un instante, pero en el mundo del Genjutsu, habían pasado 3 días. Tras derrotar a Noki con un solo Genjutsu, Shin centró su atención en Resi, el Jinchuriki de 4 colas. Resi estaba cubierto por el modo chakra del elemento lava, similar al modo chakra del elemento rayo del Raikage. Con su cuerpo envuelto en lava, podía derretir todo lo que tocaba. Era un oponente duro. Como Jinchuriki, Resi era fuerte, pero no era rival para Shin. Derrotaste al Tsuchikage. ¿Puedo encargarme de él? Le preguntó Kusina a Shin. No es que no quiera que lo hagas, pero no puedes derrotarlo, dijo Shin con impotencia. Kusina, conoce tus límites. Claramente no eres lo suficientemente fuerte, dijo Mikoto. Bien. Kusina se echó atrás a regañadientes. Liberación de hielo. Jutsu de prisión de hielo. Shin atrapó a Arsi en una prisión de hielo. Ni siquiera con su elemento lava pudo derretirla en poco tiempo. Vamos a destruir los suministros de Iwa. Shin ignoró al inconsciente Noki y al atrapado Arsi y se dirigió hacia el depósito de suministros de Iwa. Shin, ¿no vas a matar al anciano? Preguntó Kusina. Creo que es mejor que las 5 grandes aldeas mantengan el equilibrio de poder. Déjenlo vivir. Shin miró a Noki y luego condujo a Kusina y Mikoto al depósito de suministros. Estilo de fuego. Gran jutsu de fuego del dragón. Mikoto desató un enorme dragón de fuego, envolviendo los suministros en llamas. Las etiquetas explosivas almacenadas entre los suministros detonaron. Finalmente he aportado algo, dijo Mikoto con una sonrisa. No había podido hacer mucho en este ataque. Felicitaciones, maestro. Misión completada. Recompensa. Tarjeta de replicación avanzada X1. La voz del sistema resonó en la mente de Shin. Sistema, ¿puede una tarjeta de replicación avanzada copiar liberación de polvo? No. Dust Release es un Kekkeitai no se puede copiar. Shin estaba decepcionado. El liberación de polvo era poderoso. No podía copiarlo con una carta de replicación avanzada. Como la misión estaba completa, no había necesidad de quedarse allí. Volvamos. Shin abrió un portal Yomotsu Hirasaka y se fue con Kusina y Mikoto. Tan pronto como se fueron, llegaron los Iwa Shinobi, con los ojos inyectados en sangre al ver los suministros destruidos.
Rápido. Encuentren al Tsuchikage. Gritó Kitsuchi con voz llena de pánico. Sus suministros habían sido destruidos. Eso significaba que su padre había sido derrotado. Y dejad algunos hombres para apagar las llamas. Rescatad lo que podáis. Kitsuchi salió corriendo a buscar a Noki. Encontró a Noki inconsciente, con la mente dañada por el genjutsu de Shin. El shinobi de Iwa entró en pánico y pidió ayuda médica. Resi, que había escapado de la prisión de hielo con la ayuda de otros Iwa shinobi, suspiró, con expresión sombría. «Resi, ¿dónde está Uzumaki Shin?», preguntó Kitsuchi con los ojos rojos. «Debe haber escapado», dijo Resi, agarrándose la pierna herida. Estaba tratando de salvar las apariencias. Shin simplemente se había ido. «Maldición. Lo mataré», gritó Kitsuchi, saliendo corriendo. Pero otros shinobi de Iwa lo detuvieron. Ni siquiera su respetado Tsuchikage era rival para Shin. Kitsuchi no sería la excepción. La conmoción en el campamento de Iwa había alcanzado un punto álgido, pero Shin y su equipo ya estaban de regreso en Konoha. «Tsunade, ¿por qué nos miras así?», Shin preguntó, notando la extraña expresión de Tsunade. «Shin-ni, ¿fallaste en la misión?», preguntó Konan rápidamente, con el rostro lleno de preocupación. «¿Fallar? Ni hablar. Destruimos los suministros de Iwa», declaró Kusina con orgullo. «Puede que no hayan destruido los suministros durante el transporte, pero aún así completaron la misión. ¿Eh?». Tsunade estaba confundida. «Todo el campamento dice que fallaste». «Sí, incluso oía a algunos hablar mal de Shin-ni. Lo culpaban a él», dijo Konan, con los ojos llenos de ira. «Es así». Shin reflexionó sobre la situación. La noticia del fracaso de su misión se había difundido incluso antes de su regreso. Alguien debe estar detrás de esto. Alguien está difundiendo rumores, dijo Tsunade con la voz cargada de ira. No, no es tan sencillo. Shin negó con la cabeza. La misión estaba a punto de fracasar. Fuimos a la ubicación indicada en la información, pero el transporte Iwa nunca apareció. La información era falsa. Si esto hubiera sucedido antes, Shin habría asumido que se trataba de información errónea. Pero ahora sabía que no era así. La información era deliberadamente falsa. Alguien lo había saboteado. Su misión estaba destinada al fracaso. Si no hubiera recibido la misión del sistema, no habría atacado el campamento Iwa ni destruido sus suministros. La misión habría fracasado. ¿La información era falsa? Tsunade frunció el ceño. Sí, era falso. El Sandaime Okage me dio información falsa. Debe estar intentando dañar mi reputación. Shin analizó la situación. Llevaba un tiempo en el campo de batalla. Sabía que su reputación entre los shinobi de Konoha era alta. Quizás Hiruzen se sintió amenazado por su popularidad. Este incidente definitivamente estaba relacionado con Hiruzen y Dance. Y esta táctica le resultó familiar. Le recordó a Shin el trágico destino de Sakumo Atake. No me extraña que solo me dieran un pergamino de misión para una misión tan importante. Hiruzen debería haberle dado una instrucción adecuada. Pero acababa de entregarle un pergamino. Debió saber que Shin fracasaría. Desafortunadamente para Hiruzen y Dance, Shin se había infiltrado en el campamento de Iwa y había destruido sus suministros. «Shin, ¿crees que esto esté relacionado con el Sandaime?», preguntó Tsunade. «¿Qué opinas?», respondió Shin. «Creo que sí. Y probablemente Dance también esté involucrado», dijo Tsunade enojada. «Vamos a enfrentarnos a ese viejo». Tsunade se puso de pie. «No hace falta. Vendrá pronto». Shin la atrajo así. Ese anciano Hiruzen, siempre actuando tan amable y benévolo. «No puedo creer que hiciera algo así», dijo Kusina enojada, luego miró a Tsunade. «Kusina, ¿por qué me miras?». Tsunade frunció el ceño. No le gustaba la mirada de Kusina. Hiruzen es un tipo malo. Y recuerdo que eres su alumno. Tsunade agarró a Kusina. Comprendió lo que Kusina insinuaba. «Kusina, no lo olvides, tú también eres mi alumna. ¿No te estás insultando?». Tsunade la fulminó con la mirada. «Solo estaba bromeando, Tsunade-ne-chan. Suéltame». Kusina se rindió rápidamente. No podía vencer a Tsunade así. «Shin, ¿qué vas a hacer?», preguntó Mikoto. «Completamos la misión. No hay nada que hacer. En cuanto al futuro, ya veremos. Siempre podemos irnos de Konoha», Shin dijo con una risita. «No es tan grave, ¿verdad?». Tsunade miró a Shin, olvidando su enojo hacia Kusina. «Lo es. Si Konoha no me quiere, no me quedaré. Sabes que no le tengo mucho cariño a esta aldea, Tsunade». La expresión de Shin era seria. «No importa lo que elijas, te apoyaré», dijo Tsunade con un suspiro. Shin esperaba que llegara Hiruzen, pero no lo hizo.
En cambio, fue Dance. Uzumaki Shin, estoy aquí para hacerte responsable. Danzo lo fulminó con la mirada. Dance, ¿has olvidado cómo te humillaste ante mí la última vez? Shin activó su Mangekyou Sharingan eterno y su aura presionó a Dance. Dance podía actuar con calma, pero el sudor en su frente delataba su miedo. Uzumaki Shin, ¿qué estás haciendo? Danzo no se atrevió a mirar a Shin a los ojos. Tenía miedo de su genjutsu. Tsunade miró al temeroso Dance y recordó la última vez que Shin usó genjutsu contra él y lo golpeó. Comprendió por qué estaba asustado. No mucho después, Dance se fue con una expresión sombría. Shin no perdió el tiempo con palabras amables. Le dijo a Dance que la misión de destruir los suministros de Iwa estaba completa, y que si no lo creía, podía ir a comprobarlo él mismo. También amenazó con matar a Danzo si causaba más problemas. Tanto si Danzo se tomaba la amenaza en serio como si no, Shin hablaba en serio. Luego envió a Dance lejos. ¿Lo dejaste ir así como así? Kusina estaba insatisfecha. Ella quería poner a Dance en su lugar. No sé por qué, pero cada vez que veo la cara de Dance, tengo ganas de golpearlo, dijo Mikoto. Siento lo mismo, asintió Kusina. Está bien, preparemos la cena. Me muero de hambre. Shin los interrumpió. Después de dejar a Shin, Dance fue directamente a ver a Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, mi plan falló. Uzumaki Shin completó la misión. Se infiltró en el campamento de Iwa y destruyó sus suministros, informó Dance. ¿Qué? Hiruzen frunció el ceño. ¿Se infiltraron en el campamento Iwa y destruyeron sus suministros? Lo dudaba. Puedes enviar a alguien a investigar. Si es cierto, podemos atacar Iwa ahora. Dance se fue después de entregar su mensaje. Poco después de su partida, los rumores sobre el fracaso de la misión de Shin desaparecieron y fueron reemplazados por elogios por su éxito. Los rumores anteriores se atribuyeron ahora a espías enemigos que difundían información errónea. Esto fue obra de Danzo. Solo actuaba por miedo. Shin había amenazado con matarlo si escuchaba más calumnias. Dance estaba furioso, pero finalmente cedió. La amenaza de Shin parecía genuina, y Shin solo tenía 12 años. ¿Quién sabía lo que un niño tan impulsivo podría hacer? Después de todo, Shin ya lo había atacado antes. Dance trabaja rápido. Shin apenas había terminado de comer y los rumores ya habían cambiado. Recordó haberle pedido a Danzo que encontrara a Uchiha Ryota. Danzo le había entregado la información en 3 días. Era eficiente. Quizás Shin podría necesitarlo para otras tareas en el futuro. En cuanto a si Danzo estaría de acuerdo, era simple. Solo amenazarlo de muerte. Tu reputación parece haber mejorado. ¿Contento? Le preguntó Tsunade a Shin. ¿Contento? Por favor. No me importa, se burló Shin. Shin, ¿estás interesado en convertirte en Hokage? Tsunade preguntó seriamente. ¿Por qué preguntas? Shin la miró confundido. Si quieres ser Hokage, puedo ayudarte. El clan Senju pudo haber decaído, pero su influencia persistió. Si Tsunade apoyaba a Shin, algunos de los otros clanes también lo harían. Por supuesto, Shin tenía que ser capaz. Y lo era. Tenía la fuerza y la inteligencia necesarias. Tsunade creía que sería un gran Hokage. Tsunade, lo has olvidado. El sueño de tu hermano Nawaki es convertirse en Hokage. Deberías ayudarlo. No me interesa ese puesto. Y, de todas formas, no sería un buen Hokage. Shin se negó. No le interesaba el puesto de Hokage. No le atraía. Poder. No lo necesitaba. Para él, la fuerza lo era todo. La personalidad de Nawaki no es la adecuada para ser Hokage. Creo que serías perfecto. Primero, no importa lo que pienses. Y no lo olvides, no soy originario de Konoha. No puedo convertirme en Hokage. Está bien, no hablemos más de esto. Shin no quería continuar con esa discusión sin sentido. Nunca había querido ser Hokage y no sentía nada profundo por Konoha. Está bien, pero si cambias de opinión, házmelo saber. No lo haré. No estés tan seguro. Podrías cambiar de opinión algún día. Vamos, volvamos a la tienda. Está lloviendo otra vez. Tsunade miró hacia arriba mientras la lluvia caía. Tengo que ir a hacer algo. De repente Shin dijo, luego abrió un portal de Yomotsu Hirasaka y lo atravesó. Ni siquiera dijo qué estaba haciendo. Lo vengaré por esto, refunfuñó Tsunade. Shin usó a Yomotsu Hirasaka para teletransportarse a su casa en Konoha. Había alguien sentado en el patio, con aspecto desconcertado. Era Nawaki. Se miraba las manos confundido. ¿Estabas en peligro, no? La voz de Shin sobresaltó a Nawaki. ¿Cómo lo supiste? ¿Y no estás en el campo de batalla? Soy adivina. Puedo predecir el futuro. Shin, ¿me salvaste?
Nawaki recordó haber caído en una trampa explosiva. Las etiquetas detonaron y él cayó en un vacío oscuro, terminando aquí. Shin asintió. Más o menos. El sello de transcripción que había implantado en los ojos de Nawaki se había activado. Tenmomei le había salvado la vida, y Yomotsu Hirasaka lo había transportado al patio de Shin. Shin había establecido que el destino de Yomotsu Hirasaka fuera su patio cuando aplicó el sello de transcripción. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Nawaki. No puedo decírtelo. Acabas de estar cerca de la muerte, Nawaki. Dime qué pasó. La expresión de Nawaki se ensombreció. Fue ese cabrón de Kai. Me empujó a una trampa explosiva. Shin se sorprendió. No esperaba que Kai estuviera involucrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué Kai haría eso?, preguntó Shin. No lo sé. Simplemente me atacó y me empujó a una trampa llena de etiquetas explosivas. Nawaki no entendía por qué Kai intentaría matarlo. Tenían sus diferencias, pero no eran tan graves. Nawaki, ¿puedes explicarme qué pasó?, preguntó Shin. Nawaki asintió. Estábamos en una misión para escoltar en secreto un lote de medicinas al campo de batalla. Espera, ¿te dieron una misión tan importante?, interrumpió Shin, incrédulo. La medicina era crucial en el campo de batalla. Shin no podía creer que le confiaran semejante misión a Nawaki y su equipo. El ninja que nos encomendó la misión dijo que era porque éramos débiles y discretos. Que así estaríamos más seguros, explicó Nawaki. Entonces, ¿eran solo tú, Kai y Sashi? Sí. Y nos atacaron. Kai y yo nos quedamos para contenerlos mientras Isashi escapaba con la medicina. ¿Quedarse atrás para luchar? Eres muy valiente, ¿verdad? Shin miró a Nawaki. Fue idea de Kai. Sí, pero no te negaste, ¿verdad? Aunque no te lo hubiera sugerido, te habrías quedado, ¿verdad? Shin conocía bien a Nawaki. Si él y sus compañeros estuvieran en peligro, se sacrificaría para garantizar su seguridad. Nawaki se rascó la cabeza. Los ninjas que nos atacaron no eran tan fuertes. Kai y yo logramos repelerlos, pero luego Kai me atacó. La voz de Nawaki estaba llena de ira. Parece que esto fue planeado, dijo Shin. Primero, la misión en sí era sospechosa. Podría ser una trampa. Y los atacantes probablemente colaboraban con Kai. Dance podría estar involucrado. Shin sospechaba de Danzo. Era el único capaz de hacer algo así. Kai había estado en Konoha todo el tiempo. No podía haber estado trabajando con enemigos de otras aldeas. Si estaba trabajando con los atacantes, entonces eran shinobi de Konoha. Y el único que atacaría a Nawaki era Dance. Hiruzen no haría eso. Nawaki era diferente de los demás Senju. Era hermano de Tsunade y nieto del Shodaime Okage. Hiruzen no le haría daño. Dance. Los ojos de Nawaki se abrieron como platos. Estoy 80% seguro de que esto fue una trampa preparada para ti, orquestada por Dance, dijo Shin. Dance podría estar en el campo de batalla, pero aún tenía a Root y sus subordinados en Konoha. Fácilmente podría organizar algo así. Si Shin tenía razón, Kai trabajaba para Dance. Pero a Shin no le sorprendió. Uzumaki Hikaru también se unió a Root y le reveló el linaje Uchiha de Shin a Dance. Imposible. Dance es el consejero del Hokage. ¿Por qué me atacaría? Nawaki no podía creerlo. ¿Quién sabe qué estará pensando ese viejo? Pero eres muy valioso, Nawaki. Shin lo miró. Nawaki era nieto de Hashirama Senju. Quizás Dance quería capturarlo para investigarlo. No era imposible. Dance podía odiar al clan Uchiha, pero codiciaba su Sharingan. Y estaba aún más interesado en el legendario elemento madera. ¿Qué valor podría tener yo?, preguntó Nawaki confundido. Eres el nieto de Hashirama Senju. Ese es tu valor. Por cierto, préstame tu collar por un rato. Shin miró el collar que llevaba Nawaki. ¿Quieres esto? Toma. Nawaki se lo quitó y se lo dio a Shin. Mi hermana me lo dio. Dijo que era un recuerdo del abuelo. Que me protegería. Shin casi se burló. Ese collar no era un amuleto. Era una maldición. Quien lo usara moría. Solo Naruto, con su increíble vitalidad, podía soportarlo. Quédate en el complejo Senju por ahora. No vayas a ninguna misión. Concéntrate en mejorar tu fuerza. ¿Quieres que te ayude a vengarte?, preguntó Shin. No, lo haré yo mismo, dijo Nawaki con los ojos llenos de determinación. De acuerdo. Pero necesitas hacerte más fuerte. Si no, ni siquiera podrás vengarte. No me subestimes, Shin. Ese bastardo de Kai no es rival para mí. Es solo un peón. Incluso si logras derrotarlo, ¿qué pasará entonces? Será suficiente para vengarte. Vuelvo al campo de batalla ahora.
Shin abrió un portal de Yomotsu Hirasaka y lo atravesó. Nawaki estaba frustrado. Shin se había ido demasiado rápido. Aún tenía preguntas. Quería saber cómo Shin lo había salvado. Pero incluso si preguntara, Shin no se lo diría. Shin regresó al campo de batalla. La teletransportación a larga distancia consumió una cantidad considerable de chakra y poder ocular. Pero pudo con ello. Con su Mangekyou Sharingan eterno y sus enormes reservas de chakra, tenía mucho de sobra. Examinó el collar, percibiendo sus propiedades únicas. Lo había pedido porque era un cristal hecho del chakra de Hashirama Senju. Contenía el poder de Hashirama e incluso podía usarse para suprimir a las bestias con cola. Claro que Shin no lo necesitaba para eso. Para él, las bestias con cola eran solo mascotas. Quería estudiar el poder de Hashirama, específicamente su liberación madera. Llevaba tiempo queriendo aprender elemento madera, pero no había tenido tiempo. Ahora sí, no podía copiar el elemento madera. Hashirama estaba muerto. Para copiarlo de él, tendría que usar el Edo Tensei. También estaba Madara Uchiha, quien probablemente conocía el elemento madera, pero Shin no sabía dónde se escondía. Tenía que confiar en sí mismo. Ojalá este collar te ayude. Shin guardó el collar y regresó a la tienda que compartía con Tsunade. Ella había insistido en que conservaran recursos y se quedaran con ella. Shin no se opuso. Era un buen acuerdo para él. Sería un idiota si se negara. Pero cuando regresó, el ambiente era extraño. Kusina, Mikoto y Konan guardaron silencio, mientras que Tsunade miraba fijamente al vacío, con una expresión desconsolada en el rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Shin. Kusina lo miró y luego le hizo un gesto para que saliera. Una vez afuera, Shin se enteró del motivo. Tsunade acababa de ser informada de la muerte de Nawaki. Shin rió entre dientes. ¿Quién te dijo que Nawaki está muerto? No lo está. ¿En realidad? Claro. Acabo de verlo. Está bien. Shin, no me digas que viste un fantasma, dijo Kusina con los ojos muy abiertos por la preocupación. No hay fantasmas, Kusina. Nawaki está vivo. Usé el sello de transcripción para implantar mis habilidades de Dijutsu en sus ojos. Shin dijo. ¿Entonces Nawaki está realmente vivo? Por supuesto. ¿Crees que te mentiría? ¡Genial! Kusina corrió a la tienda y gritó. Tsunade, Shin dijo que Nawaki no está muerta. Tsunade miró hacia arriba, luego bajó la cabeza, claramente sin creerle. Nawaki está realmente vivo, Tsunade. ¿Recuerdas el jutsu que te impregné en los ojos para salvarte la vida? Hice lo mismo con Nawaki. Por eso no está muerto. ¿Recuerdas cuando dije que tenía algo que hacer? Fui a verlo. Shin entró en la tienda. Los ojos de Tsunade se iluminaron y corrió hacia Shin, agarrándolo del brazo. Shin, ¿Nawaki está realmente vivo? Claro. Lo reconoces, ¿verdad? Lo tomé prestado de Nawaki. Shin le mostró el collar que le había dado a Nawaki. Tsunade finalmente se convenció. Ven, te llevaré a verlo. Así podrás estar tranquila. Shin abrió un portal Yomotsu Hirasaka y atrajo a Tsunade a través de él. Espérenos. Kusina, Mikoto y Konan las siguieron. ¿Estamos en casa? Mikoto miró sorprendida el patio que le resultaba familiar. Se habían teletransportado desde la frontera del país del fuego de vuelta a Konoha en un instante. Nawaki debe haberse ido a casa. Vamos a buscarlo. Shin sabía que Nawaki no estaba allí. Llegaron a casa de Nawaki, y él efectivamente estaba allí. Se sorprendió al verlos. Shin, ¿no estás en el campo de batalla? Y, hermana mayor, ¿por qué has vuelto? Golpear. Tsunade golpeó a Nawaki, haciéndolo caer al suelo. Shin se acercó y levantó a Nawaki como si fuera un rábano. Hermana mayor, ¿qué hiciste con eso? Casi me matas. Se quejó Nawaki. HMPH, me llamaste grande. ¿Parezco tan grande? Tsunade lo fulminó con la mirada, pero al verlo sano y salvo, suspiró aliviada. ¿Qué pasó? Oí que moriste en el campo de batalla. Nawaki explicó lo sucedido. Tsunade se enfureció al saber la verdad. Ese Kai es un cabrón desagradecido. Gritó. Vivía en el complejo Senju cuando llegó a Konoha. El clan Senju lo acogió, y Mito incluso le enseñó Finjutsu. Pero Kai no sentía gratitud hacia el clan Senju. De hecho, les guardaba rencor. Esto se debía en parte a Shin. Sentía que el clan Senju los trataba de forma diferente. Lo mataré cuando lo vea. Declaró Tsunade. No, hermana. Me vengaré. No tienes que preocuparte por eso, dijo Nawaki. Tsunade lo miró y la expresión de Nawaki era seria. Está bien, pero si necesitas ayuda, házmelo saber. No seas tímido. Eres mi hermano. Por cierto, Shin, ¿por qué querías este collar?
Tsunade le preguntó a Shin. Quería investigar sobre la liberación de madera. Pensé que esto podría ayudar. Shin sostuvo el collar, sintiendo la fuerte fuerza vital que había en él. ¿Estás investigando la liberación de madera? Tsunade lo miró sorprendida. Sí, es muy poderoso. No creo que haya nadie que no quiera aprenderlo, asintió Shin. Deberías haber dicho algo. Tenemos los pergaminos de Jutsu del abuelo. Podrían ser útiles. Espera aquí. Tsunade se fue y luego regresó con un gran pergamino. Esto contiene todo el jutsu de liberación de madera del abuelo. La mayoría de los Senju lo han visto, pero nadie ha podido despertarlo, así que no pueden usarlo. Ella le entregó el pergamino a Shin, quien lo aceptó agradecido. Gracias, Tsunade. ¿Por qué eres tan educado? Tsunade lo miró juguetonamente. Si hubiera sido educado, no lo habría aceptado. Shin desplegó el pergamino. Repasó rápidamente el jutsu de liberación de madera y luego se concentró en las notas de Hashirama sobre la liberación de madera. Los jutsus ya no le servían. No tenía el Kekkei Genkai de elemento madera. Aunque los aprendiera, no podría usarlos. ¿Algún progreso? Preguntó Tsunade. Acabo de empezar a leer. ¿Cómo podría haber avanzado? Shin negó con la cabeza. Necesitaba tiempo para investigar. Pero confiaba en poder despertar el elemento madera. Shin, no te esfuerces demasiado. Muchos Senju talentosos han intentado despertar el elemento madera, pero ninguno lo ha logrado. Soy diferente, Tsunade. Quizás el elemento madera se reactive a través de mí. Shin sonrió con confianza. Poseía el mismo cuerpo de sabio perfecto que Hashirama. Con la información de este pergamino y el cristal de chakra de Hashirama, estaba seguro de dominar la liberación de madera. Uzumaki Kai, ¿estás seguro de que Senju Naoaki está muerto? Dance miró a Kai y preguntó. Yo mismo lo empujé a la trampa. No habría podido sobrevivir, respondió Kai. Entonces, ¿dónde está su cuerpo? Te dije que quería su cuerpo, insistió Dance. No pude encontrarlo. Las etiquetas explosivas debieron haberlo hecho volar en pedazos. Aunque no quedarán huesos, debería quedar algo. ¿Me estás tomando el pelo, Kai? Los ojos de Dance se entrecerraron peligrosamente. No, no. No quedó nada. El suelo se convirtió en un cráter. Kai explicó rápidamente. Dance lo miró fijamente y luego dijo. No le digas ni una palabra de esto a nadie. Ya sabes las consecuencias. No quería que esta información se filtrara. Tsunade se pondría furiosa si se enterara de la muerte de Naoaki, y si descubría que él estaba involucrado, iría tras él con venganza. No le tenía miedo a Tsunade, pero también estaba Uzumaki Shin. Miró a Kai pensativo. Kai se movió incómodo bajo su mirada. Kai ya se arrepentía de haberse unido a Roth. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Dan-sama, espero que no haya olvidado nuestro acuerdo, dijo Kai. No lo he hecho. Aunque no me lo recordaras, no lo olvidaría. Dance había aceptado ayudar a Kai a vencer a Akiko y eliminar a Shin y Minato. Kai le guardaba rencor a Shin y veía a Minato como un rival. Dance despidió a Kai. Después de que Kai se fue, apareció un agente de Roth, uno de los subordinados de confianza de Dance. Dan-sama, ¿por qué no lo eliminamos? Si filtra esta información, podría ser problemático. No, sigue siendo útil. Necesito que me ayude a controlar al Jinchuriki de 9 colas. Dance no iba a matar a Kai todavía. Aún era valioso. Y había otra razón. Shin tenía sangre Uzumaki y Uchiha. Era increíblemente fuerte. ¿Y si le implantaba el Sharingan a Kai? Shin y su equipo habían regresado al campo de batalla. Ese jutsu es muy conveniente, Shin, dijo Kusina con envidia. Kusina, ¿tú también lo quieres? Preguntó Shin. Los ojos de Kusina se iluminaron. ¿Puedes dármelo? No, solo estaba preguntando. La emoción de Kusina se desvaneció y miró a Shin con enojo. ¿Por qué ilusionarse con nada? Acababan de regresar cuando recibieron la noticia de que el Sandaime Okage estaba reuniendo fuerzas para un ataque sorpresa en Iwa esa noche. Hiruzen envió a Shinobi a investigar y confirmó que Shin había destruido los suministros de Iwa. Inoki resultó herido. Hiruzen no iba a dejar pasar esta oportunidad. Konoha luchaba contra Iwa, Kumo, Suna y Amegakure. La presión era inmensa. Tenía que sacar ventaja en algún punto. Inicialmente había planeado atacar a Suna, pero sus planes habían cambiado. Había intentado sabotear a Shin, pero no había funcionado. Pero había un lado positivo. Con sus suministros destruidos y Inoki herido, era un buen momento para atacar a Iwa. Informe al Sandaime Okage que resultó herido en mi última misión y no puedo participar en el ataque de esta noche, le dijo Shin al mensajero. Luego despidió al mensajero.
¿De verdad no vamos? Preguntaron Kusina y Mikoto. Claro que no. Prefiero investigar el elemento madera. Shin asintió. Todavía estaba molesto con Hiruzen por intentar sabotearlo. ¿Y tú qué, Tsunade? Preguntó Kusina. Kusina, llámame Nechan. Ten respeto. Tsunade la fulminó con la mirada. TSH, a quien intentas intimidar con esa cara sería. ¿Y qué si eres un poco mayor que yo? No te voy a llamar Nechan. Se negó Kusina. Solía llamar a Tsunade Nechan porque era más débil, pero ahora sentía que podía desafiar a Tsunade. HMPH, no tengo tiempo para ocuparme de ti ahora, pero lo haré más tarde. Me rogarás que sea tu Nechan. Cayó la noche. A la 1 de la mañana, las fuerzas de Konoha estaban listas. Bajo el mando de Hiruzen, cargaron hacia el campamento de Iwa. Casi todas las fuerzas de Konoha estaban movilizadas. Hiruzen lideró la carga, seguido de Dance, Sakumo, Orochimaru y Jiraiya. Hiruzen estaba decidido a obligar a Iwa a rendirse. Tsunade no fue. Inicialmente había planeado participar, pero Hiruzen le ordenó quedarse y vigilar el campamento. No podían dejar el campamento sin defensa. Hiruzen lideró el asalto al campamento de Iwa. No se molestaron en actuar con sigilo. Con más de 3000 shinobi de élite de Konoha, no lo necesitaban. Podrían aplastar a Iwa en un ataque frontal. Pero al romper fácilmente las defensas de Iwa, Hiruzen sintió una sensación de inquietud. Apenas hubo resistencia. Okage-sama, algo anda mal, dijo Sakumo Ataque. También sintió que era demasiado fácil. Las defensas de Iwa no podían ser tan débiles. Es una trampa. Nos han engañado. Gritó Hiruzen. En ese momento, se oyó una explosión a lo lejos. Etiquetas explosivas. Muchos shinobi de Konoha quedaron atrapados en la explosión. No subestimes las etiquetas explosivas. Incluso un Chunin podría morir con ellas. Siguieron más explosiones. El rostro de Hiruzen se oscureció. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Entonces, tenía razón. Los shinobi de Konoha lanzaron un ataque sorpresa contra nuestro campamento. Noki le dijo al tercer Kasekage, al tercer Raikage y a Ans de la salamandra, con el rostro pálido. Se había recuperado del genjutsu de Shin, pero su mente seguía herida. Necesitaba tiempo para sanar, como se esperaba del Tsuchikage. Predijiste perfectamente los movimientos de Konoha, dijo Ans, impresionado. Espero que todos den lo mejor de sí. Esta vez debemos aniquilar a las fuerzas de Konoha, dijo Noki. Él no quería que nadie le contuviera nada. Esta es nuestra única oportunidad. No la desperdiciemos. El Kasekage y los demás lo comprendieron. No se contuvieron. Lideraron las fuerzas de Suna a la batalla. Los shinobi de Konoha habían entrado en el campamento de Iwa, pero era una trampa. Las 4 aldeas los tenían rodeados. Sakumo, tengo una misión para ti. Debes completarla. Hiruzen le dijo a Sakumo Ataque con una expresión seria. Sus órdenes, Okage-sama. Sale informa a Tsunade de nuestra situación. Dile que le pida ayuda a Uzumaki Shin. Hiruzen sospechaba que Shin había descubierto su plan. Shin podía ser joven, pero era inteligente. Si Hiruzen le ordenara a Shin que ayudara, Shin podría negarse. Después de todo, se había negado a participar en este ataque. Así que tuvo que jugar la carta emocional y pedirle a Tsunade que le pidiera ayuda a Shin. Confiaba en que Tsunade podría convencerlo. Sí, señor Okage. Sakumo aceptó la misión sin dudarlo. Orochimaru, Jiraiya, ustedes dos cubrirán el escape de Sakumo, dijo Hiruzen a sus discípulos. Ni siquiera Sakumo pudo escapar de este cerco sin ayuda. Era fuerte, pero no podía ignorar los ataques de tantos shinobi. Y el enemigo también tenía luchadores poderosos. Si detenían a Sakumo, los demás no podrían escapar. Orochimaru y Jiraiya no dijeron nada. Usaron su jutsu para abrirle paso a Sakumo. Manos de serpiente de sombra oculta. Orochimaru desató su jutsu característico, invocando innumerables serpientes. Incluso Jiraiya retrocedió con disgusto. El jutsu de ese tipo es cada vez más espeluznante. ¿Dónde aprendió estas cosas? Jiraiya se quejó, pero sabía que no era momento de quejarse. Tenía que ayudar a Sakumo a escapar. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Jiraiya desató una enorme bola de fuego, incinerando a varios Iwa shinobi. El shinobi de Iwa contraatacó con liberación tierra, bloqueando el ataque de Jiraiya. Sakumo aprovechó la oportunidad y utilizó la técnica del parpadeo del relámpago para mejorar su velocidad, atravesando las líneas enemigas.
La llamada técnica Lightning Flicker implica el uso del chakra Lightning Release para estimular las células, lo que permite una breve ráfaga de velocidad extrema. Él mismo había desarrollado esta técnica. Sin embargo, también exigía mucho su cuerpo. No lo usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Sakumo escapó con éxito y corrió hacia el campamento de Konoha. Llegó pronto. Hiruzen lo había elegido para esta tarea por su velocidad. Encontró a Tsunade y le explicó la situación. La expresión de Tsunade se tornó sombría. Inmediatamente fue a buscar a Shin. Afortunadamente, Shin no había salido a entrenar. «Tsunade, ¿qué pasa?», preguntó Shin. «Shin, es una emergencia. Las fuerzas del Sandaime han sido emboscadas. Están rodeadas por 4 aldeas. Solo tú puedes salvarlas». ¿Emboscado? Shin se sorprendió. Había pensado que el ataque sería un éxito. No esperaba que Noki lo superara en astucia. «Shin, este no es momento de guardar rencor». Tsunade sabía que Shin estaba enojado con Hiruzen, pero esto era una cuestión de vida o muerte para Konoha. «Parece que tengo que salvar Konoha de nuevo». Shin no se negó. No solo por la carta divina de réplica, sino también por la súplica de Tsunade. «Me voy ahora». «Voy contigo», dijo Tsunade. «No, si te vas, ¿qué pasa si Noki y los demás atacan el campamento? Puedo encargarme de esto. Y ustedes dos, quédense aquí». Shin detuvo a Kusina y Mikoto para que no lo siguieran. «Ten cuidado, Shin. Si no puedes ganar, corre». «No seas imprudente», dijo Tsunade. «Sí, Shin, si no puedes ganar, corre. Si mueres, no te lo perdonaré», gritó Kusina. «Kusina, ¿qué dices?». Mikoto la fulminó con la mirada. Kusina se tapó la boca. «Shin-nii, ten cuidado», dijo Konan. «No te preocupes. Esos debiluchos ni siquiera pueden tocarme». Shin estaba exagerando, pero no era tan estúpido como para quedarse allí y dejar que lo atacaran. Se fue con Sakumo a ataque, pero la velocidad de Sakumo en el camino fue un poco lenta. Era rápido en comparación con otros shinobi, pero no en comparación con Shin. Están realmente atrapados. Shin llegó al campo de batalla. Incluso en la oscuridad, podía ver la situación con claridad. Las llamas iluminaban el cielo nocturno. Y Shin tenía una vista excelente. Podía ver con claridad incluso sin activar su Sharingan. «Ya que están aquí, les daré un pequeño saludo». Shin lanzó un Rasen Shuriken, matando instantáneamente a docenas de shinobi enemigos. Un ataque furtivo. Los desafortunados shinobi de Suna que fueron alcanzados gritaron. La noticia llegó rápidamente al tercer Kasekaje. Según su descripción, era el jutsu de Uzumaki Shin. «Ebiso, continúa el ataque a Konoha». El Kasekaje le dijo a Ebiso, y luego corrió hacia el origen del ataque. Ebiso no tuvo tiempo de recordarle que tuviera cuidado y se concentró en dirigir a las fuerzas de Suna. El Kasekaje lanzó una bengala de señal mientras corría. Esto era para alertar a los otros Kage. No era tan estúpido como para enfrentarse a Shin solo. Necesitaba refuerzos. Noki, el tercer Raikage Jans, que estaban en otros lugares, se dirigieron inmediatamente hacia el Kasekaje. Habían acordado de antemano que si se encontraban con Shin, pedirían refuerzos. Antes de conocer la verdadera fuerza de Shin, el tercer Raikage y Noki no habrían considerado esto, pero ahora sentían que era la opción más segura. «Kasekaje, mucho tiempo sin verte». Shin apareció ante el Kasekaje, con otro Rasen Shuriken listo en su mano. También podría darle un regalo al Kasekaje. El Kasekaje utilizó rápidamente su arena de hierro para bloquear el Rasen Shuriken. Sistema, usa una tarjeta de replicación avanzada para copiar la liberación magnética del tercer Kasekaje. El lanzamiento magnético del Kasekaje valía una carta de réplica avanzada. La carta desapareció y Shin obtuvo liberación magnética. Aún no conocía ningún jutsu de liberación magnética, pero tenía al Kasekaje para que le enseñara. Shin activó su Mangekyou Sharingan eterno. Mientras el Kasekaje usara el jutsu de liberación magnética, Shin podía copiarlos. El Sharingan no podía copiar el Kekkei Genkai Jutsu, pero eso se debía a que el usuario no tenía el linaje necesario. Shin ahora poseía liberación magnética. Podía copiar cualquier jutsu de liberación magnética. Liberación de imán. Llovizna de arena de hierro. El Kasekaje formó sellos manuales e invocó una ola de arena de hierro, dándole forma en innumerables agujas que se dispararon hacia Shin. Las agujas eran difíciles de esquivar. En el campo de batalla, este jutsu era devastador. Pero para Shin, era un juego de niños. Una pared de hielo apareció ante él, bloqueando todas las agujas. «Kasekaje, ¿eso es todo lo que tienes? ¿No se te ocurre nada nuevo?». Shin se burló.
HMPH, espero que puedas soportar mis otras técnicas, resopló el Kasekaze. Se escuchó un silbido y apareció el tercer Raikage, lanzando un ataque sorpresa contra Shin. Utilizó el modo chakra liberación relámpago para mejorar su velocidad. Su puño apuntó a Shin. El cuerpo de Shin se hizo añicos. El tercer Raikage frunció el ceño. Como era de esperar, los ataques furtivos no funcionan en ti. Aún así lo intentaste. Pensé que lucharías conmigo de frente, Raikage. Shin dijo desde lo alto de un árbol cercano. El tercer Raikage había atacado un clon de hielo. Ya que están todos aquí, ¿por qué esconderse? No es divertido. Shin miró hacia las sombras y aparecieron Noki y Ans. Noki, ¿de verdad te atreves a mostrar la cara? Me sorprende. Shin miró a Noki. Pensó que estaría inconsciente durante al menos 10 días tras ser atacado con su genjutsu. Pero la fuerza de voluntad de Noki era fuerte. Parecía estar bien, a pesar de su tez pálida. Podía parecer estar bien, pero solo él sabía cómo se sentía. Le dolía la cabeza. TSK, rodeado de 4 Kage. ¡Qué honor! Shin miró a Noki, el tercer Kasekaze, el tercer Raikage y Ans. 4 Kages en la cima de su fuerza. Especialmente el Raikage, quien probablemente podría incluso desafiar a un oponente de nivel Super Kage con su modo chakra de liberación relámpago. ¡Ataquen! Gritó Noki. La cabeza le daba vueltas. No sabía cuánto más podría aguantar. Tenía que terminar esto rápido. Cargó contra Shin, usando el jutsu del puño de roca. El Raikage atacó desde el otro lado y Ans blandió su Kusarigama. Solo el tercer Kasekaze no atacó. No quería golpear accidentalmente a sus aliados con su jutsu de amplio alcance. Ustedes, débiles, incluso juntos, siguen siendo débiles. Shin lanzó una bala de aire, enviando a Noki a volar antes de que pudiera alcanzarlo. Rasengan. Esquivó el puño del Raikage y le lanzó un Rasengan en la cara, haciéndolo volar también. Sin embargo, el Rasengan no pudo herir al Raikage. Liberación de imán. Llovizna de arena de hierro. Shin formó los mismos sellos manuales que el Kasekaze. Innumerables agujas de arena de hierro se dispararon hacia Ans. Ans, que estaba a punto de atacar a Shin con su os, se vio obligado a defenderse. ¿Cómo sabes que es liberación magnética? El Kasekaze quedó en shock. ¿Es tan difícil? Preguntó Shin con calma, disfrutando de la expresión de asombro del Kasekaze. El tercer Raikage también se sorprendió, pero se tranquilizó rápidamente. Shin incluso conocía su modo chakra de liberación relámpago. Esto ya no era tan sorprendente. La expresión de no quiero la peor. Shin también conocía su elemento polvo. Shin quería copiar el elemento polvo. Era mucho más poderoso que el elemento imán. Noki tenía chakra limitado. Usar elemento polvo le resultaba muy difícil. Pero Shin no tenía ese problema. Con su cuerpo de sabio perfecto, tenía chakra de sobra. Kasekaze, encuentra la manera de contener a Uzumaki Shin. Yo acabaré con él. Noki le dijo al tercer Kasekaze, con voz seria. El Kasekaze salió de su asombro, dejando a un lado por ahora su confusión sobre el poder magnético de Shin. Lidiar con Shin era la prioridad. Está bien, Noki. Espero que puedas hacerlo. Liberación magnética. Jaula de arena de hierro. El Kasekaze atrapó a Shin en una jaula de arena de hierro. Él, el Raikage y Ans miraron a Noki, curiosos sobre su plan. Liberación de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Noki ya había usado el elemento polvo en Shin, pero por alguna razón había fallado. Esta vez, confiaba en que funcionaría. La barrera en forma de cubo envolvió la jaula de arena de hierro, desintegrándola instantáneamente. No creía que Shin pudiera sobrevivir a eso. Kasekaze, detrás de ti. Ans gritó, con los ojos abiertos por la alarma. El Kasekaze sintió el peligro y esquivó hacia un lado, pero una espada aún atravesó su cuerpo. Eres demasiado descuidado. ¿No prestas atención a tu entorno? Así es como te matan. Shin dijo con calma. ¿Cómo llegaste detrás de mí? El Kasekaze preguntó con dificultad, mirando la espada que sobresalía de su pecho. Había quedado atrapado en la jaula de arena de hierro, y luego fue alcanzado por ese extraño jutsu de Noki. Ya ni siquiera debería existir. ¿Tiene importancia? Shin sacó su espada Kusanagi. Con su ninjutsu espacio-temporal, nada podía atraparlo. A menos que fuera un jutsu desellado como el Chibaku Tensei de los 6 caminos. El Kasekaze se desplomó. Lo esquivó en el último momento, pero seguía gravemente herido. Uno menos. Shin miró al Kasekaze, luego dirigió su atención al Raikage, Noki y Ans. Tenía que terminar esto rápidamente.
Aunque los 4 Kage estaban ocupados con él, eso no significaba que las fuerzas de Konoha pudieran manejar a los shinobi de las otras 4 aldeas. Los superaban en número. Ni siquiera Hiruzen pudo hacer mucho ante una cantidad tan abrumadora. Y además de los Kage, había otros poderosos shinobi entre las filas enemigas. Si Shin no intervenía, Konoha estaría en serios problemas. Liberación de la tierra. Técnica de roca ligera. Noki utilizó la técnica de roca ligera para reducir su gravedad, disminuyendo significativamente su peso y permitiéndole volar. ¿Crees que estás seguro ahí arriba? Shin miró a Noki en el aire, luego usó a Yomotsu Hirasaka para teletransportarse sobre él. Agáchate. No me gusta que me menosprecien. Shin pateó a Noki en la espalda y un crujido resonó en el aire. Noki gritó de dolor. Mi espalda. Cayó al suelo, en un cráter. Quedó inconsciente. Solo una patada y queda inconsciente. ¡Qué débil! Shin miró al inconsciente Noki. El Raikage era mucho más resistente. Hablando del Raikage, cargó hacia Shin, usando su ataque más fuerte, el L-Stab. One Finger no Kite. Esta era la lanza definitiva del Raikage. Nadie había podido bloquearla jamás. Su mano derecha todavía estaba herida por su encuentro anterior con Shin, por lo que usó su dedo medio izquierdo. Shin activó el modo chakra liberación relámpago y utilizó el mismo jutsu. No había visto al Raikage usarlo, pero el principio era el mismo que el no Kite de 4 dedos, solo que con mayor poder de perforación. Shin quería ver qué lanza era más fuerte. Tenía confianza porque tenía a Tenmomei. Si se lesionaba, podía retroceder el tiempo. Sus dedos chocaron. El Raikage salió despedido hacia atrás, con el dedo medio izquierdo destrozado. También tenía un agujero en el pecho. Se desplomó, con el sudor goteando de su rostro mientras soportaba el insoportable dolor. Su dedo estaba completamente destrozado y la herida en su pecho era profunda, casi llegaba hasta su corazón. Raikage, tu puñalada infernal no es tan impresionante. Shin dijo, su mano izquierda, la que había usado para enfrentarse al Raikage, estaba hinchada como una zanahoria. Fue doloroso, pero mantuvo la compostura. Usó en secreto el jutsu de la palma mística y las habilidades regenerativas de su cuerpo de sabio perfecto para curar la herida. No fue una lesión grave. Pudo curarla rápidamente sin usar Tenmomei. Sin embargo, se arrepintió de no haber usado el modo sabio y el modo chakra liberación relámpago juntos. Entonces no habría resultado herido. El Raikage está fuera de servicio. Ahora solo estás tú, Ans. Shin miró a Ans. Noki estaba inconsciente, el Raikage estaba incapacitado y el tercer Kazekage estaba arrodillado en el suelo, atendiendo su herida. Solo Ans todavía era capaz de luchar. Ans respiró profundamente, reprimiendo su impulso de huir. Se enfrentaría a Shin. Huir avergonzado no era una opción. Y podría no funcionar. Podría morir más rápido si intentara escapar. Ans miró a Shin y luego invocó a su salamandra. La salamandra se excavó inmediatamente bajo tierra. Podía lanzar ataques sorpresa desde abajo. Pero no era una amenaza para Shin. Ni siquiera las bestias con cola podían hacerle daño, y mucho menos una salamandra. Ans, comparado con los demás, eres débil. Shin dijo. No percibió mucho poder de Ans. Comparado con Noki y el tercer Raikage, Ans era más débil. Kenjutsu. Y Slash. Enfurecido por las palabras de Shin, Ans usó el jutsu Body Flicker para aparecer detrás de Shin, y su hoz cortó hacia abajo. La hoz se movió tan rápido que dejó imágenes residuales. Y estaba cubierto de veneno. Cualquiera que fuera cortado por él moriría. La mitad de la fuerza de Ans provenía de su veneno. Pero este era inútil contra Shin. Shin ya había desaparecido cuando la hoz de Ans lo alcanzó. Permanecer abajo. Shin apareció detrás de Ans, con su espada Kusanagi destellando. Ans percibió el peligro, pero no pudo reaccionar a tiempo. Fue abatido. Ustedes tres quédense aquí. Shin envainó su espada y se fue, dirigiéndose hacia los 4 Kage que estaban atacando a las fuerzas de Konoha. ¿Por qué no nos mató? Preguntó el tercer Kazekage, mientras luchaba por ponerse de pie. Fue el menos herido de los 4. Aunque atravesado por la espada Kusanagi, lo esquivó en el último instante. ¿Quieres morir? Preguntó rotundamente el tercer Raikage. No sabían por qué Shin los había perdonado, pero no se quejaban. Susanoo. Shin activó su Susanoo perfecto. Incluso en la oscuridad, el Shinobi Suna pudo ver al imponente guerrero chakra. Era luna llena, y la luz de la luna iluminaba el imponente Susanoo. No solo los Shinobi de Suna, sino también los de Konoha, Kumo, y Wayame, podían verlo. Parece que Uzumaki Shin ha llegado. Hiruzen saltó y miró fijamente el Susanoo, recordando a Uchiha Madara.
Había crecido escuchando leyendas de Madara Uchiha e incluso había presenciado el Susanoo de Madara. Este Susanoo era igual de imponente. ¿Tiene Uzumaki Shin el Mangekyou Sharingan eterno? Se preguntó Hiruzen. Sabía del Mangekyou Sharingan eterno. Uchiha Kagami se lo había contado. Kagami había despertado el Mangekyou Sharingan y aprendido muchos secretos del clan Uchiha de la tabla de piedra. Los había compartido con Hiruzen. El Susanoo blandió su espada y la tierra tembló. El suelo se abrió y un sinnúmero de shinobi salieron volando. Muchos murieron instantáneamente. Antes de que pudieran recuperarse, los Susanoo atacaron nuevamente, infligiendo aún más bajas a Suna. Shin, de pie dentro de la cabeza de Susanoo, miró al Suna Shinobi sin ninguna simpatía. En la guerra no había bien ni mal. No les mostraría piedad a sus enemigos. Yomotsu Hirasaka. Shin abrió un portal y Sakumo Atake salió tambaleándose. Sakumo corría hacia el campo de batalla cuando un vacío negro apareció repentinamente ante él. No tuvo tiempo de detenerse y cayó a través de él. Se relajó cuando vio a Shin. Sakumo-san, dile a los shinobi de Konoha que se retiren. En 10 minutos, comenzaré una masacre. No diferenciaré entre amigos y enemigos. Shin dijo. Había traído a Sakumo aquí para transmitir el mensaje. Si Shin atacara ahora, podría matar accidentalmente a sus propios aliados. Shin abrió otro portal de Yomotsu Hirasaka. Pasa por aquí y llegarás al Sandaime Okage, dijo Shin. Está bien. Sakumo asintió y atravesó el portal. Un vacío negro apareció junto a Hiruzen, sobresaltándolo. Levantó su bastón, listo para atacar. Sonido metálico. Sakumo salió volando. Por suerte, el portal se había cerrado, o lo habrían devuelto. Señor Okage, soy yo. Sakumo gritó para evitar que Hiruzen volviera a atacar. Si no lo hubiera bloqueado con su espada, habría resultado gravemente herido. Hiruzen podía parecer frágil, pero era fuerte. Sakumo, ¿qué haces aquí? Preguntó Hiruzen. Uzumaki Shin usó ninjutsu del espacio-tiempo para traerme aquí. Pero eso no importa ahora. Quiere que nos retiremos de inmediato, dijo Sakumo. ¿Retiro? Sí. Dijo que lanzará un ataque indiscriminado. Hiruzen observó a Susanoo a lo lejos. Sin duda, podría dañar a sus propias fuerzas. Muy bien, transmitan la orden. Todos los shinobi de Konoha, retírense. Los shinobi se reunieron rápidamente y se retiraron, rompiendo las líneas Suna. Shin ya había debilitado a Suna con su Susanoo. No hubo resistencia. Incluso aprovecharon la oportunidad para matar a algunos de los Suna shinobi que huían. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.